Voy a poner a grabar, así iniciamos. Excelente, muy buenos días, bienvenidos sean todos. Sesión número 5, increíble, vamos a la mitad de nuestro trimestre y ustedes van viendo cómo se va armando ya su protocolo. Es increíble cómo con el pasar de la semana y las herramientas que vamos utilizando, nosotros podemos extraer lo que nos requiere la estructura de nuestro protocolo. Ya muchos de ustedes ya agarraron el ritmo de cómo es la metodología de este curso. La próxima semana vamos a tener ya la presentación de la integración de su trabajo. Quiero ver cómo lo llevan hasta eh, el marco teórico. Quiero ver cómo lo llevan ya integrado, aunque yo esté calificando todavía marco teórico, pero ustedes ya lo pueden ir integrando. Este avance, esta entrega de avance, no tiene, ahorita voy, Rolfo, esta entrega de avance no tiene puntos, solo se va a identificar como completo o incompleto. Y ustedes deben de tomar en cuenta las correcciones que yo les dé para poder incorporarlas ya a su documento y tener una mejor versión, más o menos que les digo, se las vuelvo a pedir por ahí por la sesión 8, una cosa así, para que ya vaya avanzado. A ese momento ya iríamos tal vez hasta diseño de la investigación. Entonces, ya yo quiero ver cómo lo llevan ya integrado. Sí, Rodolfo. Ya, disculpa, dice que la ingeniera Ortiz Vivian nos dijo que efectivamente el otro sábado, pues el primero, iban a dar feriado, pero estaban Ah, pendientes. cierto. Tiene razón, el otro sábado. Sí, entonces, ¿saben qué? Pongamos la entrega del, del avance, del avance para, para ese día a las 23:59. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo repongo esa clase. ¿Saben qué se me ocurre? Gracias, buena observación. Se me había olvidado que el otro es uno. Tiene toda la razón. Entonces vamos a la clase, el tema, porque no puedo dejar de dar el tema. Entonces lo voy a hacer de forma sincrónica. ¿Qué es eso de forma sincrónica? Para el viernes 31, ustedes ya tienen subido el material, yo se los he grabado. Así como ven la presentación posteriormente a la grabación, pero ustedes la van a tener entonces para que no dejemos de ver el tema. Gracias a Dios el tema, lo más fuerte termina hoy, que es el marco teórico, la construcción del marco teórico. La próxima semana nos toca hipótesis y alcance. Entonces, ese tema es cortito y lo podemos ver de forma asincrónica. Ustedes lo pueden ver si quieren ya el domingo 2 o durante la semana para ya ponerse a trabajar, porque hay hoja de trabajo para la próxima semana, ¿bien? Yo voy a subir el material entre jueves y viernes, una cosa así. Voy a proponerme subirlo en buen tiempo para que ustedes lo puedan ver y organizarse sin tocar su Día de los Santos. ¿Les parece? Y entonces el avance lo dejaríamos para el siguiente sábado. Entonces sí les pediría de una vez con todo y el marco teórico, completito, porque ya tendrían para ese entonces ya tienen calificado de parte mía el marco teórico y ustedes ya lo entregarían. Déjenme ver la fecha. Yo vi el calendario. Aquí está. Ustedes, sí, entregarían el primer avance el 8 de noviembre y debería de estar ya completo marco conceptual y marco teórico. ¿Estamos? Muy bien. Sí. Y yo les repongo la clase del próximo sábado. Se las repongo de forma sincrónica. Yo la grabo, la presentación y las explicaciones, etcétera. Se los comparto, hoja de trabajo, y ya ustedes lo van viendo durante la semana. Y no hay reunión el próximo sábado.
Es cierto, yo me levanto temprano a armar mis platos de fiambre. Se me había olvidado. Si no lo mencionan, se me olvida, Rolfo. Gracias por recordármelo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Y voy a abrir la tarea sin puntos de entrega de avance de trabajo integrado. Quiero verlo el 8 de noviembre, desde carátula hasta marco teórico. Así que van a tener estos días para ya redactar su marco teórico. Es duro, ¿verdad? Esta semana es dura de todos modos, aun cuando no tengamos clase el sábado 1, es dura porque ustedes están extrayendo de toda la planificación y fichas que hicieron la semana pasada para buscar la información, recolectar la información. Ahora, ¿qué hago con toda esa información? Ahora, con esa información armamos el marco teórico y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que iniciamos. Me dicen cuando ya esté. ¿Alguien más tiene alguna duda en lo que presento en pantalla? Me dicen cuando ya esté en pantalla. Ya la vemos, licenciada. Muy bien. Sesión 5 y esta es la agenda de hoy. Vamos a empezar porque es estupidita. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el estado del arte, el marco teórico y estado de conocimiento, así como el estado de la investigación. Son 3 estados que nosotros tenemos delante de nosotros para armar nuestro marco teórico. Entonces, también tenemos que aprender qué es teoría, cómo diferenciar la teoría. ¿Cuál es el desarrollo de la perspectiva teórica? ¿Se recuerdan que teníamos diferentes perspectivas para nuestro estudio? Algunos de ustedes efectivamente seleccionaron la perspectiva teórica. Ustedes quieren dar y exponer, describir la perspectiva, la teoría de sus 2 variables. Esa es una de las perspectivas. Vamos a enfocarnos a esta en la primera parte de la clase. Luego vamos a aprender algunas técnicas para redactar el marco teórico, una estructura que podemos utilizar. Ese esqueleto, si está bien armado desde el mapa conceptual que hicimos hasta este esqueleto, es más fácil porque ya solo es ir llenando la información obtenida en la recolección de información, irla colocando en su respectivo ítem. ¿Cuáles son qué son las citas y las referencias bibliográficas? Eso es volver a tocar un poquito porque la importancia de colocar las citas, que no es lo mismo cita a referencia bibliográfica. Es la misma fuente bibliográfica, pero presentada de diferente forma en diferente lugar de la investigación. Luego tenemos los gestores de referencia. Y por último, la hoja de trabajo aquí no es 6, es hoja de trabajo 5. La hoja de trabajo 5 que van a estar realizando ustedes durante la semana, que lleva como objetivo principal, pues, la elaboración en sí de nuestro marco teórico. Iniciamos entonces. Esto ya lo habíamos visto. Estábamos hablando hace unos días acerca de cuántas referencias bibliográficas debe de tener mi marco teórico. Y la respuesta es depende. Depende del planteamiento del problema. El tipo de informe que usted esté elaborando y también depende del área de conocimiento en el que nos estemos situando. Por supuesto, tiene que ver con qué recurso económico tiene, porque si usted tiene suficiente recurso económico y puede comprar 20 libros, pues así serán las fuentes bibliográficas físicas que vaya a colocar. Si usted tiene tiempo, recurso tiempo, para buscar suficientes fuentes bibliográficas en la web, pues así será la cantidad de fuentes bibliográficas que utilice. Por tanto, jóvenes, no hay respuesta exacta, ni mucho menos perfecta. No hay. Pero lo importante es de que al nosotros revisar tesis, disertaciones, artículos de revistas, tanto nacionales como internacionales, nosotros vamos a encontrar
una muy buena cantidad de materia para poder colocarla dentro de nuestra investigación. Entonces, por norma se ha establecido que a nivel de pregrado podemos nosotros, pregrado y licenciatura, son todas las licenciaturas cuando uno sale de ingeniero en sistemas, en el caso de ustedes. Estamos hablando de unas 15, 25 fuentes bibliográficas. Es una buena cantidad, ya un poquito más adelante, y si es una investigación un poco más fuerte, puede ser una tesina, que aunque en la actualidad ya no se reconoce tanto el término tesina, pasó a ser un anteproyecto de tesis más que una tesina. Entonces, utiliza entre 20 y 30 fuentes bibliográficas. Para una tesis de maestría, estamos pidiendo, pero eso lo puse así en grande, entre 30 y 40 fuentes bibliográficas. 30 y 40. Normalmente no numeramos las fuentes bibliográficas, pero nosotras sí los contamos. Así que cuando ustedes hagan sus referencias, su hoja de referencias al final de su investigación, que por cierto ya se tendría que estar alimentando. Entonces, por favor, recuerden que tiene que estar con sangría francesa en orden alfabético. Apunten, por favor, porque se les va a olvidar. Tienen que ser entre 30 y 40 fuentes bibliográficas. Tiene que traer sangría francesa. Esa es la que va pegada, la primera línea al margen izquierdo, y todas las demás arrancan con sangría en bloque hacia la derecha. Tiene que venir en orden alfabético y no importa, las normas APA séptima edición ya no le obliga a poner o hacer la diferencia. Fuentes bibliográficas físicas, fuentes y grafías, artículos, revistas, tesis, ya no le pide que haga esa separación, solo le pide que las ponga en orden alfabético. Así que con eso que cumpla y que sean dentro de las 30 y 40, estamos bien. Puede ponerlas ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor. Para artículos de revista científica, que está entre 40 y 60. Para tesis doctorales puede ser entre 60 y 120. Así que tienen ahí ustedes a su disposición. El próximo paso en investigación es hacer un artículo académico. Entonces, seguramente les van a pedir entre unas 40 y 60 fuentes bibliográficas. Pero como ya en esta investigación ustedes ya llegaron a las 40, no tienen ningún problema. Ya cumplen con ese requisito de las fuentes bibliográficas. Muy bien. Veamos entonces la diferencia entre marco teórico, estado de conocimiento y estado de la investigación. Son tres estados diferentes, pero que se complementan. En el caso del marco teórico, es la recopilación de conocimiento mínimo necesario que se requiere para comprender un problema de investigación que usted se ha propuesto darle solución, profundizar, etc. Es decir, el marco teórico es la base de todas las teorías de referencia que le permiten a usted comprender el problema que seleccionó al principio de su investigación. Por supuesto, dándole sentido y entendimiento a los principales aspectos que detalla a lo largo de toda su investigación. Por eso es que es importante, jóvenes, que nosotros desde el principio tengamos claras cuáles son nuestras variables de investigación. ¿Se recuerda que lo hablamos muy al principio? ¿Cuáles son mis variables de investigación? A ver, yo siempre les estoy preguntando porque eso es algo que deben de tener constantemente en la punta de la lengua. ¿Cuáles son las dos tipos de variables que nosotros estamos manejando en nuestra investigación? La variable Independiente y dependiente. correcto. La variable independiente es aquella que usted como investigador seleccionó a su gusto y antojo. Yo quiero investigar sobre inteligencia artificial, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que quiero investigar, medir de mi variable independiente inteligencia artificial? Ah, bueno, yo quiero saber cómo se aplica, cómo es utilizada en la ciencia de la salud.
Ahí está mi otra variable. No, yo quiero investigar sobre educación superior. Ahí está mi otra variable. Y cuando yo identifico, no he dicho cuál de las dos es mi variable independiente ni cuál de las dos es mi variable dependiente. Cuando yo tengo identificadas mis dos variables, yo me pregunto, ¿qué quiero ir a medir? Y cuando yo digo qué quiero ir a medir, identifico cuál de las dos variables va a ser mi variable dependiente. Si yo quiero ir a medir, por ejemplo, la eficiencia de la inteligencia artificial en la educación superior, mi variable dependiente va a ser la eficiencia de la inteligencia artificial, porque es lo que puedo medir. Y mi variable independiente será entonces la educación superior. ¿Qué es la educación superior? ¿Cómo se divide la educación en Guatemala? ¿Cuándo surgen las universidades en Guatemala? ¿Qué clase de universidades existen en Guatemala? ¿Cuál es el principio o cuál es el objetivo principal de la educación superior? Variable independiente. Pero, ¿se dan cuenta cómo se va construyendo el marco teórico? Si yo busco todas estas definiciones, si yo busco darle respuesta a todas estas preguntas, yo sé qué documentos tengo que ir a buscar. Si yo quiero saber la historia de la educación superior en Guatemala, busco en la web, busco en libros, me puedo ir a la Biblioteca de la San Carlos, porque es la universidad que autoriza la creación de las universidades privadas, aunque usted no los crea. Es la Universidad San Carlos de Guatemala, por ser la primera y la universidad estatal. En unión al Ministerio de Educación, tengo que ir a buscar al Ministerio de Educación. ¿Cómo está regulada la educación superior en Guatemala? Y así se va construyendo el marco teórico, porque es lo que me permite establecer la base teórica, los argumentos teóricos de mis variables. Pero yo tengo que tener claras mis dos variables. El estado de conocimiento es un análisis sistemático que usted hace y valora el conocimiento que ha adquirido y la producción, el desarrollo que va a tener a lo largo de su investigación. Este surge del campo de la investigación durante un periodo específico. El estado de conocimiento es que es como que si usted fuera una esponja. Le pongo el ejemplo de una esponja. Usted cuando empieza su investigación es una esponja seca. Cuando empieza a armar su marco teórico, a obtener información, ese proceso es el agua que le va cayendo a la esponja. ¿Y cómo se vuelve la esponja? Se hincha, se llena, ¿sí? Porque el estado de conocimiento de usted ya no es el mismo con el que empezó. Por eso es de que el estado del conocimiento es el momento dentro de la investigación. Lo que usted pretendía saber al principio de su investigación se ha ido modificando con el incremento del conocimiento que ha ido adquiriendo a través de la estructura del marco teórico. Su estado de conocimiento evolucionó. Usted aprendió a identificar los objetos de estudio, sus variables. Usted puede hacer ahora referencias conceptuales. Usted puede tener clara su perspectiva teórica, su perspectiva metodológica, de tendencias, de los temas abordados a lo largo de su investigación. Todo eso produce un estado de conocimiento. Veo un torbellino en nuestra cabeza cuando se inicia nuestra idea de investigación, allá en la hoja de trabajo número 2, cuando se inicia nuestra lluvia de ideas, nuestro mapa de ideas que nos permite decir, eso es lo que yo quiero investigar. Como un frijolito allá adentro en nuestra cabeza. Pero conforme nosotros la vamos regando, alimentando, literal, alimentando de conocimiento, de información encontrada, esta plantita va creciendo. Y eso es lo que se conoce como estado de conocimiento. Por último, tenemos el estado de investigación. El estado de investigación es dar
cuenta de la distribución de los grupos que la realizan. ¿Quiénes estamos realizando este tipo de investigación? ¿En qué otra parte del mundo? ¿En qué condiciones de trabajo está esta investigación? ¿Cuál es la formación de los investigadores? ¿Tienen experiencia? ¿Tienen expertise en el área? Esta es la identificación de todo el tema que ustedes están realizando. ¿Cuál es el estado de investigación? Por ejemplo, hoy diríamos del COVID o de la misma inteligencia artificial. ¿Cuál es el estado de la investigación de la inteligencia artificial? Actualmente los científicos de la NASA están investigando acerca de las propiedades de la inteligencia artificial en ambientes extraterrestres. Estoy hablando fuera de la Tierra, ¿no? Extraterrestres. Ese es el estado de la investigación actualmente. Todas esas reflexiones que se están haciendo con respecto a los componentes de la investigación y los métodos que se están implementando para adquirir mayor conocimiento. Ese es el estado de la investigación. ¿Ven ahora la diferencia entre cada uno de estos? Ustedes lo que están iniciando a hacer es su marco teórico, con el que mejorarán su estado del conocimiento y llegarán a formar parte de todo ese cuerpo de investigadores que van a mostrar el estado de investigación de sus variables. ¿Estamos claros? Jóvenes, ¿quedó claro? Es importante que Sí, quede Milik. claro. ¿Sí? Sí, Milik. Ok. Oye, ahí está. Entonces, ¿qué es el estado del arte? El estado del arte es un tipo de investigación documental que consiste en examinar toda la literatura que tengo disponible sobre el tema que estoy investigando. Es lo que ustedes hicieron. Iniciaron la semana pasada. Ustedes iniciaron el estado del arte porque iniciaron con ese proceso de investigación que implica leer, 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 extraer lo más importante, analizar diferentes textos, comparar diferentes textos. No me van a dejar mentir. Ustedes fueron a una librería y se fueron a meter entre los pasillos de los estantes de libros, encontraron el tema que a ustedes les interesa. Vuelvo a hablar sobre la inteligencia artificial. Le preguntan al joven encargado de la librería, ¿dónde están los libros relacionados con inteligencia artificial? Y le dice, en el pasillo 3. Y se van al pasillo 3. Pero en ese pasillo 3 están todos los libros que hablan de inteligencia artificial, pero desde diferente perspectiva. Y aún los que tienen la misma perspectiva, los investigadores la enfocan de diferente forma. Y ustedes han tenido que leer los prefacios, los comentarios del libro para ver si es ese el que les interesa. Es más, si alguno estaba abierto, pues tuvimos hasta la oportunidad de hacer lecturas espigadas, se dice, rápidas del índice. Ver aquellos temas que se muestran en el libro y si coincide con algunos de los temas que ustedes desean incorporar a su investigación. Hacen la comparación. Este lo hace desde la perspectiva humana, por ejemplo, y este otro sobre la perspectiva tecnológica. Los dos hablan de inteligencia artificial, pero no tienen la misma perspectiva. Entonces, me permite a mí como investigadora analizar los diferentes textos académicos para conocer lo que se ha investigado sobre el tema que yo estoy investigando y lo que se ha encontrado hasta el momento, la perspectiva de los diferentes autores. Para eso aprendimos que debemos de llevar un proceso. Y el proceso que nosotros iniciamos la semana pasada es el siguiente. Identificamos claramente ya nuestro tema de investigación con nuestras dos variables y nos propusimos hacer una estrategia de búsqueda. ¿Qué actividades voy a hacer
y en qué plazo y con qué recursos para ir a buscar, ya sea física o virtualmente, los documentos que amparan mis dos variables dentro de mi tema de investigación. Una vez que hice mi plan de estrategia de búsqueda, yo me puse a identificar aquellas fuentes de investigación. ¿Dónde las encuentro? En bibliotecas, bibliotecas virtuales, en libros anteriores de cursos recibidos con expertos en la materia. Me fui a un curso, me inscribí en un curso, recibí un taller, qué sé yo. Usted identifica las fuentes de investigación para su tema de investigación. Luego, cuando ya tengo toda esa cantidad de libros, toda esa cantidad de fuentes, me propongo hacer la revisión bibliográfica. ¿Cuáles, discriminatoriamente, cuáles tocan el tema desde la perspectiva que a mí me interesa, cuáles no, cuáles tienen sustento científico, cuáles no, cuáles han sido ya publicados, cuáles no, cuáles han sido citados en diferentes tesis o documentos de investigación y cuáles no? Voy discriminando, sacando. Las que no me interesan, me voy quedando con el puro contenido que voy a utilizar. Sintetizo la información, quiere decir extraigo lo más importante de cada uno de los documentos, voy subrayando, voy poniendo banderitas, voy haciendo resúmenes, yo mismo puedo ir haciendo resúmenes para escribir mis fichas, etc. Y luego escribo el estado del arte, que es la suma de la información que voy a necesitar para mi marco teórico. ¿Qué es entonces una teoría? Ya que es lo que nos ocupa esta semana para formar un marco teórico. Una teoría es ese conjunto de enunciados que están interrelacionados, que se definen, que se describen, que relacionan y explican el fenómeno que yo estoy investigando, que es de mi interés. Las funciones de la teoría, jóvenes, apunten, por favor. ¿Cuál es la función? Porque es lo que voy a tener que ir a plasmar esta semana en mi marco teórico. ¿Cuál es la función primordial de la teoría? Es describir. Describir cada uno de los fenómenos que forman parte del objeto de mi estudio. Cuando yo soy capaz de describir qué es inteligencia artificial, qué es enfermedades mentales, qué es salud mental, qué es ciberseguridad, qué es ataque cibernético, qué es acoso. Cuando yo soy capaz de definir y describir este fenómeno de estudio, ¿qué pasa con mi conocimiento? Crece, lo que acabamos de ver. Nuestro estado de conocimiento aumenta, pero tengo que ir a buscar estas definiciones, estas conceptualizaciones. Cuando yo, a través de las teorías de mis dos variables, hago el descubrimiento de la relación que existe entre ellas, de los factores de causa que tienen estas dos variables, entonces mi estado de conocimiento se incrementa y mi marco teórico se forma. Las teorías que solo describen o caracterizan los objetos de estudio son denominadas descriptivas. ¿Quién de ustedes tiene investigaciones descriptivas? Entonces yo voy a hacer uso de teorías descriptivas que describen, son esas que establecen las relaciones entre los dos objetos o los fenómenos o las variables estudiadas. Si yo busco encontrar la relación que existe entre mis dos variables, cómo afecta una a la otra, entonces yo estoy buscando teorías correlacionales o asociativas. Si yo, por el contrario, estoy buscando teorías que investigan los factores de causa
de mis variables, yo estoy en presencia de teorías explicativas. ¿Ven cómo todo va de la mano al identificar desde el principio el tipo de investigación que voy a hacer? Si usted dice que su investigación es descriptiva, busque teorías descriptivas, que son aquellas que dicen qué son sus fenómenos. Si usted va a hacer una investigación correlacional, usted busque teorías que dicen cómo se relacionan, cómo impactan, cómo influyen estos fenómenos en la otra variable. Y si usted está buscando mostrar la causa de la existencia de sus dos variables, va a buscar teorías que mencionen las causas de la existencia de estos factores. No tenemos ninguna investigación explicativa, aclaro nuevamente, para evitar que me estén poniendo, por ejemplo, el tipo de investigación es descriptiva y correlacional. No, no puede ser. O es descriptiva o es correlacional. Pero no pueden ser las dos, porque eso significa que usted tendría que hacer primero toda una investigación descriptiva para poder encontrar la correlación que existe entre sus dos variables. Y no tiene tiempo. Entonces, escoja o descriptiva o correlacional. Y mucho menos puede ser una explicativa, porque tiene de base investigaciones completas, descriptivas, correlacionales, para poder encontrar la causa de la existencia de estas de estas dos variables, ¿sí? ¿Quedamos claros? Solo para que, por favor, no pongan que es descriptiva y correlacional o descriptiva explicativa. No, no existe eso. No existe eso. Tal vez en tesis doctorales sí, pero a nivel de maestría no. Solo aquellas maestrías que el maestrando tiene tiempo para hacer una investigación tan larga, sí, ahí sí. Bueno, aclarado eso, entonces, el tercer punto de lo que es una teoría es ese marco de referencia, es ese campo de acción, de conocimiento que le va a guiar a usted en su proceso de investigación y debe ser robusta. ¿Qué quiere decir robusta? Quiere decir que debe superar las pruebas en contra. ¿Les gusta ver el fútbol americano? ¿A alguien le gusta ver el fútbol americano? No, ok. Yo no. ¿No? Bueno, sí, pues No. en el fútbol americano hay dos clases de equipos. Cuando el equipo de fútbol está buscando ir a hacer un touchdown o un gol, diríamos en fútbol de nosotros, soccer, sacan a jugar a, a los jugadores más delgados y más veloces, ¿sí? Porque necesitan recibir la pelota y salir corriendo y atravesar todo ese campo e ir a anotar. Pero cuando están defendiendo su portería, digámosle, no sé cómo se llama, su portería, y los otros son los que van a ir a buscar hacer el touchdown, no sacan a los delgaditos y a los más veloces, sacan a los grandes refrigeradores, enormes, porque no van a dejar pasar a los jugadores para que anoten. Esa es una defensa robusta, porque va a superar en mucho a los delgaditos, que son muy veloces, pero tienen que superarlos en fuerza. Así es nuestra teoría que debemos de poner en nuestro marco teórico. Debe ser ese gran refrigerador que por ningún motivo va a dejar pasar cualquier duda. Tiene que contar con pruebas científicas robustas que no van a permitir nada en contra. Es que eso lo dice un escritor, he visto nada más que solo él escribe de eso. Esa no es una prueba robusta. Uno en contra de 11 jugadores no la hace, jóvenes. Tiene que ser toda la fila que no permita que nadie pase. Eso es una teoría, un marco teórico con teoría robusta. Superan en mucho las pruebas que hay en contra.
Y por último, las teorías son desarrolladas a partir de la experiencia personal. También de la intuición juega un papel importante, del conocimiento, de muchas teorías previas. O sea, nosotros tenemos la libertad de colocar dentro de nuestro marco teórico experiencias a partir de la nuestra. Claro que si ustedes tienen experiencia en aspectos de banca, de, de comercio exterior, de relaciones públicas, de salud, usted la tiene, bueno, va a poderla colocar, pero esta tiene que ser sustentada también con el conocimiento de otras personas. Cuando usted escriba acerca de su experiencia, utilice el parafraseo. Escriba siempre en tercera persona, no diga yo tengo la experiencia en tal y tal cosa. No, se cuenta con experiencia en tal y tal, en el año de tal, en donde se sufrió tal y tal ataque cibernético, se pudo hacer frente de esta y esta forma, utilizando estas herramientas, qué sé yo, pero no usted. Pero sí la puede poner, sí puede poner la experiencia propia, sí pueden colocar teorías que son desarrolladas a través de la experiencia propia, pero requiere también que ustedes tengan el apoyo de teorías previas, que otros hayan experimentado lo mismo que ustedes. También requiere de creatividad, la capacidad del espíritu crítico para poder discernir qué aspectos sí se mencionan y qué aspectos no se mencionan, cómo se mencionan. ¿Preguntas hasta el momento? Yo estoy bien, licenciada, Por el momento gracias. no, Lick. Muy bien. Por favor, pregunten, ¿sí? Pregunten. Ahora, cuando ustedes ven su estructura de la investigación, se dan cuenta que uno de los ítems que está ya dentro del marco teórico dice bases teóricas y muchos colocan el título bases teóricas. No es eso lo que estamos queriendo que pongan. El contenido de ese ítem debe poseer bases teóricas, teorías, descripciones, conceptualizaciones, pero muchos colocan, como en la estructura dice bases teóricas, ahí yo pongo 2.2 bases teóricas. No, 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 no. Ahí en el 2.2 deben colocar su primera variable. Insisto, si va a ser inteligencia artificial, mi 2.2 de la investigación será inteligencia artificial, que contenga teorías y bases teóricas, conceptualizaciones y definiciones, es otra cosa. Aquí yo lo que les estoy diciendo es, recuerden, ¿qué es lo que debe poner en el marco teórico en su 2.2? Todas las bases teóricas, teoría, conceptualizaciones y definiciones de su primera variable. Ya lo vamos a ir viendo en la estructura que les voy a dar, pero por favor, muchos me cometen ese error. Me ponen de título bases teóricas. Y ese no es el título. El título es el nombre de su variable independiente. Lo primero que menciono después de mis antecedentes son mis bases teóricas. Bueno, aclarado eso, entonces podemos decir, las bases teóricas son proposiciones, definiciones y conceptualizaciones. ¿De quién? ¿De quién, jóvenes? ¿O referentes aquí? ¿A mi variable? Independiente. Independiente. Apunten por ahí, por favor. Lo primero que pongo en mi marco teórico son mis antecedentes y ese va a llevar el numeral 2.1. 2.1 antecedentes. Los antecedentes ya los hemos visto, ya hemos hablado de ellos. Pueden ser antecedentes a nivel internacional, pueden ser antecedentes a nivel regional, pueden ser antecedentes a nivel nacional. ¿Qué es lo que otros autores están diciendo acerca de mi tema? Eso es lo primero que voy a poner ahí. Y todo va con citas bibliográficas. El 2.2
va a ser mi variable independiente. No pongan variable independiente 2 puntos, que también me lo han puesto. Ponen variable independiente 2 puntos y ponen la variable. No, no, no. Ya sabemos, todo el gremio académico ya sabe que lo primero que se pone es mi variable independiente. Entonces solo ponen el nombre de la variable independiente. Entiéndase, ciberseguridad, inteligencia artificial, salud nacional, educación superior, ¿ya? Su variable independiente y la coloca. Y va a estar sustentada con todas las bases teóricas, proposiciones, definiciones y conceptos que usted encuentre, que usted encontró. De hecho, ya muchos de ustedes ya lo fueron encontrando en su recolección de información bibliográfica. Ah, ok, yo ya sé lo que es inteligencia artificial y la encontré muy buenas definiciones de 3 autores, porque les pasó eso, encontraron a 3 buenos autores. Muy bien, entonces coloca, según fulano de tal es esto, según fulano de tal es esto, según fulano de tal es esto. Y usted ya tiene la definición de ciberseguridad, inteligencia artificial y toda la cosa. Pero eso es lo que quiero que vayan entendiendo, por favor. No se pone de título bases teóricas, no se pone el nombre de su variable independiente. Cuando yo les pida ese primer ítem 2.2, que ya estamos adentrándonos a nuestras variables, entonces yo les pido que describan las teorías planteadas por diferentes autores relacionados con su variable independiente. Pueden ser objetivos, pueden ser variables, dimensiones e indicadores. En este caso son variables. Lo que primero voy a describir yo son mis variables. Y en este caso, en el 2.2, será mi variable independiente. También voy a contextualizar o a relacionar la teoría de mi variable con el objeto de estudio. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la educación superior? Las voy relacionando de una vez mis 2 variables. ¿Ven? ¿Alguno de ustedes ha visto el patinaje sobre hielo? Es eso, es esa armonía, esa unión que existe, esa relación que existe entre los 2 patinadores. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de nuestro marco teórico. También, vamos, ahí está. También es esta fase importante porque es el esqueleto de su investigación. Consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar su argumento principal del proyecto. Va a ser la base, van a ser los cimientos, van a ser lo que le dé forma al planteamiento, lo que usted se planteó al inicio de la investigación, que con la existencia de tal y tal y tal cosa, existe tal y tal cosa. Eso que puso en su planteamiento del problema, hoy lo va a sustentar con argumentos científicos. ¿Qué es lo que dicen otros autores acerca de sus variables? Una teoría es un conjunto de constructos. ¿Qué son constructos? Conceptos que están interrelacionados, que son esos patinadores sobre la pista de hielo, que están haciendo figuras y sustentando sus movimientos con definiciones, con proposiciones. Proposiciones son aspectos, son enunciados declarativos, no son dubitativos. Tienen que aprender la diferencia entre declarativo y dubitativo. Declarativo es que usted dice, la inteligencia artificial es tal y tal y tal y tal cosa. Cada vez que usted pone es, usted está citando el concepto, el constructo de otro autor que se quemó las pestañas en determinar, en comprobar que la inteligencia artificial es tal cosa. Y si usted lo está haciendo, usted pone, mire, siempre pone su cita bibliográfica. Según fulano de tal, en tal año, en la página tal, él dice que teoría es tal cosa. Lo dubitativo es que podría ser tal cosa, debería ser tal cosa, quisiera hacer tal cosa. No, un investigador no puede hablar así. Un investigador sienta sus bases en algo real, que lo va a probar a través del experimento, de la observación, de la medición, y entonces va a poder llegar a concluir que esto es así por esto y esto y esto.
Por eso es que no puede ser dubitativo, tiene que ser declarativo, porque expresa una idea que va a ser evaluada como verdadera o como falsa. Y sirve, ojo, sirve para construir razonamiento lógico, para incrementar nuestro conocimiento. Se relaciona directamente proporcional a la creación y formulación de mi hipótesis. Cuando yo sé científicamente lo que otros autores están diciendo de mis variables, yo puedo decir, entonces eso quiere decir que si yo pongo en práctica tal proceso, me va a incrementar la productividad. Esa es una hipótesis que yo necesito ir a probarla en mi trabajo de campo y comprobarla a través de la medición cuantitativa que eso es verdad. ¿Qué características claves tiene entonces una proposición? En primer lugar, lo hago de forma declarativa. Expresa un hecho. Después, tiene valor de verdad. Debe poder clasificarse como verdadero, pero no verdadero o falso, no. Es verdadero. Esa es una proposición. Siempre tiene dos componentes, un sujeto y un predicado. Una proposición siempre tiene un sujeto y un predicado. Su principal función dentro de la investigación de una proposición es que sirve de base para formular la hipótesis. ¿Se dieron cuenta cómo lo hice yo? Mi proposición es esto. Lo que dicen otros autores es esto. Bombita, se me prende el foco. Con esto puedo formular mi hipótesis. Y como resultado, existe una estructura de pensamiento crítico. Esto sí puede ser, esto no puede ser. Hay dos tipos de proposiciones. La proposición simple y la proposición compuesta. Si yo voy a hacer una proposición simple, les podría decir que es, les pongo este ejemplo. El uso de las redes sociales es mayor entre los adolescentes que entre los adultos. Esa es una proposición. ¿Hay sujeto? Sí. ¿Hay predicado? Sí. ¿Muestra algo que puede ser verdadero? Sí. ¿O falso? Sí. Pero no las dos. O verdadero o falso. Es excluyente uno de la otra. ¿Me puede llegar a servir para formar una hipótesis? Sí, claro. Yo voy a decir después en una hipótesis que el uso de las redes sociales afecta mayormente a los adolescentes que al adulto mayor. Eso es lo que voy a ir a probar en mi trabajo de campo. Ahora, una proposición compuesta es de la siguiente forma. Les pongo el ejemplo. Si escribo diariamente algo, entonces redactaré mejor. ¿Ven cómo se complementa el resto de la proposición a la base? Ustedes pueden tener algún tipo de proposiciones cuando escriben, que dice, por ejemplo, a mayor conocimiento de ciberseguridad, menor será el riesgo de tal y tal cosa. Esa es una proposición compuesta. Ok. Me gustó lo que dice Kerlinger. Una teoría es un conjunto de constructos, conceptos, dijimos, que están interrelacionados. Puedo poner definiciones, proposiciones, ahora ya sé que es una proposición, que presentan una visión sistemática de los fenómenos que estoy estudiando, al especificar relaciones entre estas variables, con el propósito de explicar, pero también me va a servir para predecir los fenómenos resultantes de la existencia de estas dos variables. Para eso es la teoría. ¿Cómo voy a desarrollar
la teoría desde la... ¿Cómo voy a desarrollar mi perspectiva teórica? Lo voy a hacer a través de la revisión de la literatura, que eso ya lo hicieron, y ahora voy a proceder a construir mi marco teórico. ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Solo para hacer un pequeño resumen de lo de la semana pasada. El desarrollo de la perspectiva teórica es ese proceso que usted realizó en la construcción de un producto, ¿sí? Es ese proceso en el que se mete a la piscina del conocimiento existente de su variable, de su tema de estudio, para poder vincularlo, unirlo, relacionarlo con su planteamiento del problema. El producto resultante de esta desarrollo de perspectiva teórica es su marco teórico, que a su vez va a formar parte de un producto mayor, que es lo que se conoce como el reporte o informe de investigación, que es lo que nosotros terminamos haciendo el próximo año. Cuando ya lo terminamos, ese producto mayor se le conoce como informe de investigación. Una vez que nosotros planteamos correctamente nuestro planteamiento del problema, para la redundancia, nosotros podemos decir cuál es el objetivo de nuestra investigación, podemos decir cuáles son nuestras preguntas de investigación. Y con base a todo el planteamiento, a todo el marco conceptual, nosotros nos podemos disponer a buscar toda la teoría que sustente científicamente, todos esos estudios realizados que sustenten nuestras dos variables. Entonces, ya quedamos claros que la perspectiva teórica es ese proceso y que terminará con un producto. Y ese producto final, en primera instancia, en el primer nivel, es nuestro marco teórico y en gran escala nuestro informe de investigación. Ustedes se metieron a la piscina de toda esa cantidad, esa gran cantidad de bibliografía que encontraron, que está vinculada con sus variables de investigación que fueron establecidas en su planteamiento del problema. Eso fue lo que terminaron esta semana. Esta que inicia, vamos a seguir con nuestro producto. Nuestro producto será nuestro marco teórico, que forma parte, como ya les mencioné, de un producto mayor que se conoce como reporte de investigación o informe de investigación. Tenemos que desarrollar varias capacidades. La capacidad de describir, la capacidad de explicar y la capacidad de predecir. Cuando decimos la capacidad de descripción, es esa capacidad que nosotros tenemos que ir desarrollando de definir el fenómeno. Definir sus características, definir sus componentes, sus elementos, las condiciones en las que el entorno en el que se presenta, las diferentes maneras en las que puede manifestarse. ¿Está haciendo eso con su variable independiente? ¿Está haciéndose preguntas para poder encontrar la definición del fenómeno, sus características, sus componentes? Pero también tiene que desarrollar la capacidad al momento de redactar, el poder explicar qué significa tal variable, tal concepto. Porque si usted es capaz de explicar, usted incrementa el entendimiento, primero suyo y de la persona que está leyendo. Usted explica cómo surge el COVID en el año 2019. Usted explica los síntomas que se empiezan a presentar. Usted explica las condiciones de salud en las que se vieron envuelta el paciente cero, por ejemplo. Pero usted puede explicar, no solo describe. Ojo con esto. Muchos decimos,
esta es la definición de inteligencia artificial, la copio, la pego, le pongo la referencia y ya no cometí plagio. Y ahí cumplió la primera etapa del marco teórico, describió. Pero después siempre se necesita una explicación que surja del entendimiento del autor. Lo que anteriormente menciona a fulano de tal, porque lo citó, ¿verdad? Fulano de tal, para la presente investigación significa que, usted está explicando tal y tal y tal cosa. Pueden hacer cuadros sinópticos. Usted puede hacer un cuadro sinóptico que describe una teoría o una definición. Usted puede poner la definición que da el autor A, el autor B, el autor C, el autor D. Usted tiene 4 muy buenas definiciones. Perfecto. Pero esa tabla con su respectiva fuente bibliográfica no significa nada en su investigación si usted después de la tabla no pone una explicación. La tabla anterior o el cuadro sinóptico anterior muestra las definiciones de los 4 autores más relevantes en el tema de tal y tal y tal cosa. Sin embargo, usa conectores. Sin embargo, coma. Siempre después de sin embargo va coma. La coma siempre va antes de pero, para que lo tengan ahí. Sin embargo, coma. Para la presente investigación, la definición del autor fulano de tal es la que mayormente se apega a por esto y esto y esto, ¿ya? Siempre hay una explicación después de una definición, de una tabla, de un cuadro, de una gráfica, de una imagen. Siempre va una explicación y puede servirle para predecir. Que exista evidencia empírica quiere decir de experiencia, ¿sí? De experimento que apoye la teoría y que pueda predecirnos la tendencia de este fenómeno. ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Se ha observado, tercera persona, y voz pasiva, se ha observado que en la Universidad de Harvard se ha experimentado con tal y tal y tal cosa, por lo que se puede establecer uso de verbos correctamente, se puede establecer que el uso de la inteligencia artificial está dando pasos agigantados en el desarrollo de tal y tal cosa. Puede hacer una predicción. ¿Qué surge de qué? De una simple definición. Pero es importante que llevemos esa secuencia. Yo no puedo solo definir, explique y haga una predicción. Ese es el fin de poner teoría en nuestro marco teórico. A esto, por favor, me le ponen atención, le toman foto, la imprimen y es el chivo de su marco teórico, porque es la estructura, es el esqueleto. Como ya les mencioné, el 2.1, porque todo tiene que ser 2, todo, porque estamos en el capítulo 2. Capítulo 2, 2 puntos, marco teórico. Así empieza mi marco teórico. 2.1, antecedentes. Ya les dije, antecedentes. ¿Cuántos antecedentes voy a poner, licenciada? Los que sea necesario para su marco teórico, pero para mí con 5 más que suficiente. ¿En qué dimensiones? Internacional, a nivel regional y a nivel nacional. Suficiente. ¿Qué están haciendo en el resto del mundo? ¿Qué están haciendo a nivel latinoamericano o centroamericano? Puede ser. Y en Guatemala. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué otros autores están hablando acerca de este tema? 2.1. Antecedentes. No pongan antecedentes de la investigación. Si está en la investigación, solo se pone antecedentes. Antecedentes. Y ponen sus antecedentes. Después ponen el 2.2. Y no van a poner variable 1 o variable independiente. No. Se pone el nombre de su variable. Y ponen inteligencia artificial. Y normalmente arranco con el 2.2.1 dando una definición o varias definiciones de inteligencia artificial o un cuadro o una tabla.
Puedo poner un 2.2.2, teorías. Teorías de mi variable. Es que eso depende de cada investigación. En mi caso, para mi tesis, sí llevaba teoría, porque existe una teoría de la gestión del talento humano. Entonces yo puse esa teoría. Mi 2.2.2 era la teoría de la gestión del talento humano según Chavenato. Y pongo la teoría. ¿Ya? Puedo tener subtemas de mi variable independiente. Puedo tener por ejemplo, orígenes de la inteligencia artificial, perspectivas o tendencias de la inteligencia artificial. Y si se dan cuenta, forma parte de los subtemas de mi gran tema de la variable independiente. Luego me voy a mi 2.3. Mi 2.3 va a ser mi segunda variable, que normalmente colocamos la variable dependiente. Entonces va a ser 2.3, educación superior. ¿Qué voy a incluir dentro de mi tema de educación superior? Pues voy a incluir la definición. 2.3.1, definición de educación superior. Y pongo las definiciones de 1, 2, 3 autores. Puedo hacer una tabla, puedo hacer un cuadro sinóptico, etc. Y luego hago, después de poner las definiciones, pongo mi explicación o pongo mi predicción acerca de esta teoría. Puedo poner conceptos, puedo de la misma variable dependiente educación superior, pueden surgir otros subtemas como importancia de la educación superior en Guatemala, la perspectiva de la UNESCO con respecto a la educación superior, agente regulador de la educación superior en Guatemala, títulos, que son los subtemas. Y todos estos van numerados, por favor. Numerados, aunque las normas APA séptima edición dice que ya no se pone numeración, Mariano Galvez sí pide numeración. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y el 2.3.3 puede que tenga otros subtemas dentro de este. Y Mariano Galvez solicita hasta 4 niveles. Apunten, por favor. El primer nivel es el 2.1. El segundo nivel, 2.1.1. El tercer nivel, 2.1.1.1. Y el cuarto nivel se identifica con A minúscula. Entonces quedaría 2.1, primer nivel. 2.1.1, segundo nivel. 2.1.1.1, tercer nivel. 2.1.1.1, A minúscula, cuarto nivel. Si alguien lo puede poner en el chat, se lo agradezco para que quede ahí o en el grupo de WhatsApp. Y yo les confirmo si es correcto o no. ¿Puedo tener más puntos dentro de mi marco teórico, licenciada? Sí, puede tener un 2.4. Si usted tiene una variable complementaria, por ejemplo, yo tenía una variable complementaria que eran las empresas constructoras en Guatemala. Les voy a dar mi tema y van a aprender ustedes a identificar sus variables, las 3 variables que yo usé. Mi variable era el coaching como herramienta en la gestión del talento humano para empresas constructoras
en Guatemala. Variable independiente, gestión del talento humano. Eso yo lo escogí. ¿Qué es lo que voy a ir a medir? Mi variable dependiente, el coaching. Si es eficiente, si es costoso, si es efectivo, si aumenta la producción, si reduce los costos, si baja el índice de rotación de personal. Todo eso era lo que yo quería, son mis indicadores, ¿no? Esa es mi variable dependiente. Y yo tenía una variable complementaria que le da forma, que me da el alcance de mi investigación, en donde bien lo pude haber aplicado a hospitales, bien lo pude haber aplicado a bufetes de abogados, pero no, yo quise que solo se enfocara en empresas constructoras porque era donde yo trabajaba. Aparte que la maestría era de arquitectura, entonces tenía que enfocarme en algo de la construcción. Entonces, en empresas dedicadas a la construcción. ¿En dónde? En Guatemala. Entonces, yo sí tuve un 2.4. Mi 2.4 fue la industria de la construcción en Guatemala. Y ahí me fui a buscar información a la Cámara de Industria, cómo estaba estructurada la industria en Guatemala. Me dieron, ahí caigo en la industria de la construcción. ¿Cuántas empresas de construcción se dedican a la construcción en Guatemala? Pues un buen párrafo. ¿Cómo la tiene clasificada el Ministerio de Economía a la industria? Otro párrafo, otro ítem, otro subtema, otro 2.4.1, por ejemplo. Y el Ministerio de Economía la tiene dividida en micro y pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Y eso me dio más limitación a mi alcance. No, yo solo me voy a dedicar a las pequeñas empresas emergentes, ¿no? De la construcción. Yo no me metía a buscar a Sur. No, yo investigué a Conarce, que es una empresa que tenía para en ese entonces 12 años en el mercado, mientras que Sur tenía 25, por decirles algo, ¿ya? Esas tienen la capacidad hasta pagar consultores dedicados al coaching, ¿no? Yo quería ver si el coaching era aplicable para este tipo de empresas emergentes. ¿Se dan cuenta? Ahí tenía mi 2.4 y lo desarrollo. Lo que sí tienen que tratar es ver la coherencia que existe dentro de mis temas y subtemas. Preguntas hasta aquí. Deben tener alguna pregunta, seguro. Ligda, buenos días. Buenos Perdone, días. así como en nuestro caso, que es la importancia de la gestión de los parches de seguridad en las entidades financieras de Ujú, Guatemala, así como lo está ujú. especificando usted, también tendríamos que colocar 2.4, correcto. ese 2.4, ¿verdad? Para explicar ¿Cómo es? Entidades financieras. en entidad. ¿Eso sería solo uno o sería el 2.4 y 2.5? No, yo lo En pondría, el es como 2.4 empresas constructoras. quedaría, Exacto. en el- Entidades financieras. tendría que quedar bien explicado. Claro. Y ahí en el 2.4 usted pone, empieza con la definición. ¿Qué es una entidad financiera? 2.4.1 o punto 2. ¿Quién regula las entidades financieras en Guatemala? Y solo ahí ya tiene dos subtemas de su último eh, tema del marco teórico. Entidades financieras. ¿Qué Sí, tipo de así es. entidades financieras existen en Guatemala? Ah, ok. 2.4.3, por ejemplo. Pero no pone la pregunta, ojo, ¿verdad? La pregunta se la hace usted como investigador para encontrar la información, darle respuesta a esta pregunta y la coloco a forma de párrafo, que fue lo que aprendimos. Mi tema sería tipos de entidades financieras en Guatemala. Y ya usted arranca con su párrafo, ¿verdad? En Guatemala existen diferentes tipos de entidades financieras reguladas por la superintendencia, qué sé yo. Ya, lo que haya encontrado ya lo pone. Pero claro que sí, ahí ustedes tendrían un 2.4. ¿Alguien más? Pregunten en ese momento que me tienen.
Por eso es que es importante que nosotros tengamos definido nuestro alcance. No sé si algunos de ustedes, cuando me hicieron, ¿qué fue lo que me hicieron? A ver si me recuerdo. Creo que hicieron la formulación del problema. Sí, en la pregunta. En la pregunta central generalmente les subrayé. Yo les ponía solo variable, variable, alcance. ¿Sí? Se los puse así. Generalmente es mi técnica. Yo digo, ok, ya identifiqué su variable. ¿Qué vaya a hacer? Si independiente o dependiente, no lo sé, porque hasta que usted se pregunta qué voy a ir a medir, se sabe cuál es la dependiente. Pero algunos lo tenían así. Variable independiente, tal. Variable dependiente, tal. Alcance en, ¿qué les dijera yo? En aserraderos de la costa sur, en ingenios. Ese es el alcance. Pero no puedo dejar de mencionar esta otra variable complementaria dentro de mi marco teórico. No puedo dejar nada sin explicar cómo funcionan qué es un ingenio, cuándo surgen los ingenios en Guatemala, cuál es la expectativa del crecimiento del mercado de los ingenios, etcétera. No puedo dejar de mencionar esa parte dentro de mi marco teórico. No solo las variables principales, hay otros aspectos que debo mencionarlos y esos forman los subtemas. ¿Estamos claros? Sí, sí, Jorge, adelante. Licenciado, una pregunta, es que me generó duda, porque así como a nosotros nos detalló esa parte, tal y como usted lo dijo, variable, variable y alcance, Ujú. pero eso quiere decir de que sí teníamos que modificar esa parte entonces, ¿Modificar? No, yo la ¿no? identifiqué. No, a mí me Ah, ok. sirve. Sí, 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 sí. Digo, ok, ya vi, ya vi, ya vi. Sí, ya sé por dónde va a ir la investigación. Yo las tengo claras. Cuando ustedes formulan su pregunta, yo tengo claro cuáles son sus variables y su alcance. Ahí ya sé hasta dónde van a llegar sus protocolos. ¿En dónde quieren investigar? Allá. ¿Para quiénes es de beneficio ese estudio? Para los gerentes de TI. Ah, ok. Para digitadores, para programadores, para distribuidores, para exportadores. Ese es el alcance. Ah, ok. Es que Ujú. sí me generó duda por un momento de que si entonces teníamos que cambiarlo o que si No, realmente no, no, estaba no. bien esa parte. Claro. No, eso me sirve a mí para identificar los elementos en la pregunta de investigación. Ah, ok. Listo, Ujú. licenciado, muchas gracias. Para servirle. Bueno, en resumidas cuentas, entonces, redactar nuestro marco teórico consiste en redactar el contenido perfectamente hilvanado por medio de párrafos, que ya leímos que son párrafos, citando adecuadamente, apropiadamente, en el estilo editorial que cada universidad tenga. Hoy ustedes están sacando una maestría en Mariano Gálvez y Mariano Gálvez usa las normas APA séptima edición. Pero pueden que el doctorado lo vayan a sacar a cualquier otra parte del mundo o en cualquier otra universidad y les van a pedir que citen de acuerdo a estos diferentes métodos de citación. Usted puede citar por referencias Harvard, que tiene su propio estilo de cita. Usted lo puede citar también por la MLA o por la Vancouver. Las ciencias médicas usan mucho la Vancouver, que es otro estilo, ¿sí? Pero solo para que sepan ustedes que hay otros estilos de referenciar sus fuentes bibliográficas. Nosotros lo vamos a hacer apegados a las normas APA, guión, si quieren ponerle así, normas APA séptima edición, guión UMG, porque tenemos aspectos muy específicos que pide solo la Facultad de Ingeniería, que solo pide la arquitectura, que solo pide humanidades, que solo pide odontología y medicina, en Mariano Gálvez. Pero tenemos como base nuestras referencias
APA séptima edición. Repito, aunque las normas APA séptima edición les pidan interlineado doble, Mariano Gálvez le pide 1.5. Aunque las normas APA no le pide justificado el margen derecho, Mariano Gálvez sí se lo pide justificado. Aunque las normas APA les pide sangría francesa en los párrafos de su investigación, Mariano Gálvez le pide sangría normal. ¿Estamos claros? Es que no quiero que vaya a venir el documento, pero es que usted dijo que nos apegáramos a normas APA séptima edición. Sí, para citas. Para citar, les pedimos las normas APA séptima edición. Todo lo demás son características propias de Mariano Gálvez. Tipo de letra, Times New Roman, por favor, verifiquen que sea tamaño 12. Me han venido documentos con tamaño 10 y el siguiente párrafo tiene el 12. Eso pasa cuando nos distribuimos el trabajo y después solo lo unimos. Así que tengan mucho cuidado. Un compañero tiene que tener las mismas directrices que el otro compañero para que el trabajo sea estandarizado, por favor. Para entrar de lleno a lo que son las citas y las referencias bibliográficas, aunque tienen como origen la misma fuente bibliográfica, no son lo mismo, ¿sí? Yo cito de una forma y pongo la referencia de otra forma. Y van en diferentes momentos, lugares de mi investigación. La cita. Las citas son esos fragmentos de texto que usted inserta en el documento para dar sustento a un argumento. A las citas se le debe añadir siempre los elementos como el nombre del autor, por apellido y por inicial del autor, o solo el apellido del autor, la fecha de la publicación, en algunas ocasiones la página de donde estamos extrayendo la cita. Esa es una cita. Ya hemos aprendido que hay parentéticas y hay narrativas. Narrativas, cuando decimos, según fulano de tal, tarara, 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 y hasta el final coloco Hernández y el año 2022, por ejemplo, ¿verdad? Y si cité específicamente la página, P10. Esa es una cita. Puedo hacerla de forma parentética, que va dentro de un paréntesis, por eso es que se llama así. Ya no menciono al autor al principio, sino que digo nada más, pongo literalmente lo que él definió y hasta el final abro paréntesis, por eso se llama parentética, abro paréntesis, pongo Hernández, 2022 y cierro paréntesis, por eso se llama parentética. Hay que tomar en cuenta. Pero de estas citas se alimentan las referencias. Ya no se coloca la palabra bibliografía al final del documento de investigación. Ahora se coloca la palabra referencias. Se usan para enterar a los lectores sobre la fuente original de donde surge mi cita. Consta de más elementos. Arranca con el nombre o nombres de los autores, porque pueden ser uno o varios autores. También le sigue el año de la publicación, si tiene volumen, el número de revista, por ejemplo, edición y lugar de edición. Hay otros. Pero, ¿y qué es lo que hago yo? Ojo, y de una vez les doy un chivito ahí. La cita bibliográfica que usted pone aquí, máxime cuando me doy cuenta de que citan una y otra vez al autor, una y otra vez al autor, me voy a las referencias. Y como está en orden alfabético, busco el apellido del autor. Hernández. H. Ok. Hernández, Sampieri, Roberto et al., o sea, todos sus demás compañeros autores. Metodología de la investigación, tarara, tarara. Aquí está. Ah, muy bien. Sí. La cita está sustentada en una referencia. Y la referencia se comprueba
que fue citado el documento a lo largo de la investigación. Yo no puedo citar en el texto de mi informe y no ponerlo en las referencias, y viceversa. No, con tal de llegar a las 40 referencias, y me pongo a llenar de autores mis referencias, pero nunca lo cité en el documento, mal, porque lo vamos a hacer cruzado también. Voy a agarrar cualquier autor, cualquier referencia bibliográfica y lo busco en el texto. Como ustedes me lo mandan digitalmente, le pongo buscar y lo busco. O sea, pónganle atención a eso. Y así como lo hago yo, se imaginan el nivel. Ya tienen programas específicos que encuentran eso en los artículos académicos. Bueno, otro término importante que veamos son las bibliografías. Esta es una lista de las fuentes no citadas en el texto. ¿Ven la diferencia? No cité, pero las consulté, porque la bibliografía proporciona trabajos para antecedentes o lecturas adicionales, complementarias que he tenido como autor para ampliar mi conocimiento, pero no lo tengo que poner en el texto. Esa es la bibliografía consultada. Si pudiéramos hacerlo de forma tangible, se podría decir, porque ahora tenemos muchas referencias bibliográficas digitales, entonces no es como decir tengo libros, ¿ya? Aunque deben de tener por lo menos unos 5 libros físicos jóvenes citados en su trabajo de investigación. Yo tenía mi librera, y en esta librera tenía 3 entrepaños. En el primer entrepaño coloqué todos los libros relacionados con mi variable independiente. Yo busqué todos los libros que había usado en la carrera sobre talento humano, gestión del talento humano, administración del recurso humano. Todos esos libros yo los tenía ahí. Imagínense, desde 1990 tengo yo libros, por eso que yo sí tenía muchos libros. No están actualizados, ¿cierto? No los usé como referencia en mi documento porque están obsoletos en cuanto a vigencia, se podría decir, ¿verdad? Está bien, pero sí los consulté porque eso me ayudaron para ampliar mi conocimiento sobre conceptos de gestión del talento humano. Eso forma parte de la bibliografía. Luego tenía libros en el segundo peldaño que hablaban de coaching. Y coaching había coaching deportivo, coaching personal, coaching empresarial, coaching alimenticio, coaching no sé qué. Había. No los utilicé para mi estudio, pero sí me sirvieron para incrementar mi conocimiento con respecto a las perspectivas que puede tener el coaching en el mundo actual. Esa es la bibliografía. Y en el último tenía todo lo que tenía muchos libros de economía, porque como estaba hablando acerca de las empresas dedicadas a la construcción, en los libros de economía y microeconomía yo encontré información sobre este tipo de ¿cómo se le llama? De mercado industrial en Guatemala. Hasta un histórico tenía uno de Cementos Progreso, no, Novela, creo que inicia, de Cementos Novela. Cómo viene a Guatemala el cemento, cómo se empieza a fabricar el cemento en Guatemala. Interesante, no lo usé en mi investigación, pero me sirvió para tener un panorama desde cuándo la construcción es importante en Guatemala, a nivel de industria, ¿verdad? Esa es la bibliografía. Tome en cuenta, por favor, el derecho de autor. Son los derechos. Sí, Juan Carlos, adelante. Una consulta con referencia a las A las referencias. valga la redundancia, No hay a las pedo. referencias y bibliografías, va. Estas van a ir al final prácticamente, pero como usted mencionó hace un momento, ya no hay una separación entre decir referencias bibliográficas o referencias de otras citas, todos van a ir juntas esas, ¿verdad? Correcto. Y Lo que como, no debemos usar es la palabra bibliografía, porque ahora ya sé ajá, qué es referencias y qué son bibliografías. ahorita solo va a ser referencias y se van a colocar todas, ¿verdad? Todas. Pero con respecto a lo que acaba de mencionar, que tenemos que, si ocupamos algunas que no incluimos en el documento, las podemos poner. Pero con lo que usted mencionó, que si están revisando que si se ocuparon o no, no hay como una confrontación ahí entre esas dos cosas. Fácil, Juan Carlos. No pongan bibliografía.
Ok. Fácil. Solo pongan referencias, las que fueron utilizadas dentro de su investigación. Fácil. No nos compliquemos. Bibliografía solo para conocimiento de nosotros como autores son todos aquellos documentos que leímos, consultamos, pero que no utilizamos para nuestro estudio. Y no las Entonces, vamos a poner. entonces no las pongo. Ahí está. Ok. ¿Está claro? Está bien. Sí. ¿Derecho de autor? Sí, adelante, Marvin. Ay, miren, no saben cómo me gusta cuando preguntan. A ver, sí, Marvin. Buenos días. Correcto. Cotejo. Ujú. Ujú. Por lo menos 40 citas en su investigación. Mm. Claro, claro. Usé un autor para establecer mi planteamiento del problema. ¿Se recuerdan que decimos, en Guatemala existen tal y tal y tal cosa? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo se cita? Ajá. Ujú, ujú. Correcto. Y empieza alfabéticamente con el nombre de la página, ¿ya? Pero tiene que aparecer en cita y en referencias. Sí, por favor. Excelente. Buena pregunta. Y recordemos que si cumplimos con el derecho de autor al citar su fuente bibliográfica, nosotros nos estamos quitando un gran peso encima, que se llama plagio académico, ¿sí? Que es tomar prestadas, por no decir robadas, por eso es que es un plagio, ¿no? Es un robo, tomar prestada palabras o ideas de otros autores, haciéndolo como propio cuando son de ellos. A este acto se le considera una infracción garrafal contra el derecho de autor. Es saludar con sombrero ajeno. Usted dice, y ese es un tip también que le doy, si usted dice, la computadora es tal y tal y tal y tal y tal cosa, y no le pone cita. Vengo yo, le subrayo ahí y le pongo mi anotación. ¿Quién dice? ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde lo tomó? Porque disculpe, a Marvin, a Juan Carlos, a Celeste, no se le ocurrió, ni hizo los estudios, ni las investigaciones para poder llegar a establecer una teoría. Ahora ya saben que es una teoría sobre qué es una computadora. No se quemaron las pestañas haciendo todo ese estudio para poder tener nosotros hoy una definición. Computadora es tal cosa. Entonces no caigamos en el plagio. Si usted pone es, son, se define como, se considera que son tal cosa, diga quién lo considera, quién lo dice, de dónde surgió su concepto o definición. Licenciada, pero es que entonces un montón. Pues si no lo está sacando por usted, tiene que citar a la persona que lo dice. Aparte es cuando usted está dando la explicación. Esa no lleva cita. Esa no lleva cita. Porque solo dice, como se muestra en el cuadro anterior, en la tabla anterior, hay diferentes, o existen, para no poner ahí que es tan corriente, ¿verdad? Existen diferentes autores eh, que dan sus definiciones acerca de tal y tal y tal cosa. Sin embargo, para la presente investigación se considera la más apegada por su base teórica, sus principios y su no sé qué, y su orientación, su perspectiva, la de fulano de tal. Ella no tiene que citar, porque ahí lo está diciendo usted como autor.
Usted está dando la explicación de la tabla. Y arriba de la tabla sí tiene su fuente bibliográfica, su cita. Pero la explicación no la llevo. ¿Ok? Ojo con eso. Ya vimos las normas y los estilos de citación. Los estilos bibliográficos son un conjunto de reglas que nos ponen diferentes instituciones para ayudarnos a estandarizar la forma de citar un documento, el orden mismo, formatos de tipografía, márgenes. Por eso es de que hay en las tesis tenemos 3 tipos de revisores. El asesor, que es el que se encarga del fondo, del argumento del documento, del sustento del documento. Luego vamos los revisores, que somos los que revisamos, valga la redundancia, la estructura, la forma y estilo del documento. Y tenemos los revisores de forma y estilo literario, que son licenciados en letras, que corrigen todos estos aspectos. La norma, el manual y la guía de estilo de citación, así como las referencias, tienen el propósito de guiarlos a ustedes. A todos los investigadores nos guían, nos regulan en cuanto a la estructura y la presentación de nuestro documento académico. Esa es la función de las normas APA, que son las que nosotros utilizamos. Todos van a tener margen 2.54 si usan las normas APA séptima edición. Sí, todos. Todos van a escribir en Time New Roman. Sí. Todos van a escribir en interlineados. Sí. Por eso que nuestras normas APA-UMG son específicas. ¿Ok? Todas. Cuando ustedes estén sacando otra maestría, un doctorado y que se basen únicamente en normas APA, séptima edición u octava, no sé cuál vaya a ser cuando estén ustedes sacando su doctorado, entonces usted lee sus normas y se apega a las normas y al estilo de citación. Ahí le piden apegarse a las normas APA, pues seguramente lo hará en doble espacio y sin justificado, porque así dicen las normas APA. Cada universidad y cada facultad tiene sus propios lineamientos. Como ya les mencioné, hay diferentes. Nosotros usamos las normas APA séptima edición. Están, ya lo había mencionado, la Vancouver, la Harvard y la MLA, que es la del Modern Language Association. Gestores de referencia. ¿Para qué sirven? Los gestores de referencia nos sirven para organizar y gestionar la bibliografía, así como para incorporar o importar las referencias de diferentes fuentes. Tenemos base de datos, que ya la vimos, si no estoy mal, en la clase anterior. Para hacer su recolección de datos, ustedes podían ir a diferentes bases de datos en línea. Hay catálogos de bibliotecas, hay archivos, hay diferentes fuentes en donde nosotros podemos adquirir esa información para poder rediseñar la bibliografía que vamos a utilizar en nuestro estudio, saberlo, cómo insertar las citas y las bibliografías. Nosotros en Word, no sé si ya lo hicieron, yo espero que ya lo estén haciendo, tenemos ese gestor de referencias. ¿Alguno de ustedes ya lo está usando? En Word, usted se mete a referencias, clic, y ahí le aparece, le da clic y le aparecen todos los gestores de referencia que puede utilizar. Selecciona APA, actualiza, porque generalmente la tenemos en sexta edición y la tenemos que actualizar a séptima edición. Hay diferentes videos tutoriales que nos enseñan cómo actualizar de sexta a séptima edición. Es importante que lo haya hecho. Revise que haya actualizado a séptima edición. Y cuando usted está ingresando un documento, le da referencia en normas APA y le pide algunos datos. Y en automático le hace la cita. Y al mismo tiempo que le hace la cita,
en su texto le alimenta su tabla de referencias. ¿Ya lo están haciendo ustedes de esa manera? Ay, qué bueno, me alegro. ¿Ustedes saben que a mí me tocó a pie? A pie, ¿se pueden ustedes imaginar eso? Tedioso, tedioso, pero aprendí. Eso también es cierto, porque tenía que ser cada uno de los pasos. El apellido del autor, lo iba colocando así, abría paréntesis, el apellido. Punto era en ese entonces, no, era coma. Se ponía Hernández, coma y punto. Luego ponía el año y cerraba el paréntesis. La parentética era de esa manera. Ahora no. Ahora con estos gestores de referencia, ustedes ponen el autor o el libro. Tenemos la opción de por el libro, no lo busca, nos manda los autores, seleccionamos el autor y en automático nos hace la citación. Fabuloso. Nos economizamos muchísimo tiempo. Este gestor bibliográfico es un administrador de referencias bibliográficas de uso personal. Usted lo pueden utilizar en cualquier documento de investigación que lleve a cabo en su maestría, en su doctorado, en el trabajo, etcétera. Y le va a dar mayor sustento cuando usted presente un documento referenciado correctamente, citado correctamente, para su trabajo le va a dar mucho peso, que es una persona que investiga y tiene argumentos que sustentan lo que está presentando. Y estos gestores le ayudan muchísimo. Yo sigo mucho a un patojo, no sé si lo han visto ustedes, de lentes. Le dice, ¿quieres saber cómo hacer una tabla en Excel para tal cosa? Fabuloso. ¿Cómo convertir un Excel de un PDF a una tabla de Excel? Miren, maravilloso. Son todos estos tutoriales que nos ayudan ahora a decir, pues cualquier cosa se puede encontrar en la web ustedes y nos pueden ayudar a ser cada vez mejores investigadores. Tenemos Zotero, Mendeley, EndNote. Son todos estos gestores que nos ayudan a referenciar mejor y más rápido nuestros documentos de investigación. Esta semana vamos a estar trabajando la hoja número 5, que tiene como fin ya estructurar y construir nuestro marco teórico. Todo el plan que ustedes hicieron la semana pasada de recolección de información, ahora ya ustedes discriminaron, ya dijeron, esto me sirve, esto no me sirve, hay bastante de esto, no hay mucho de esto, hay que buscar más en tal lado. Eso fue lo que hicieron la semana pasada. Ahora, con toda esa información que lograron encontrar, ahora van a construir su marco teórico y lo van a hacer de acuerdo a la estructura que les presenté. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, el que necesite. Poniendo en cada uno de estos ítems, primero antecedentes, luego todo lo referente a su variable independiente. Esto incluye bases teóricas, definiciones, conceptualizaciones, constructos, proposiciones, etcétera, con temas, subtemas y subtemas hasta un cuarto nivel. Por cierto, no vi si alguien lo pasó. ¿Lo pudo hacer alguien en el chat? Ya no vi yo. No, nadie lo mandó al WhatsApp. Del 2.2. El 2.3, todo lo referente a mi variable dependiente, proposiciones, definiciones teóricas, constructos, conceptos, etcétera, teorías, en el 2.3. 2.4, si tuviera una variable complementaria, el alcance que yo lo quiero mencionar dentro de mi marco teórico. Eso, gracias, muy amable. Correcto, así. Esa es la estructura. Por favor, hasta 4 niveles. ¿Qué pasa, licenciada, si hay más allá de A? Y yo necesito hacer si solo voy a listar y no voy a describir, use bullets.
Puede usar puntito, puede ser asterisco, puede ser un chequecito, puede ser un guión, ¿sí? Después de la A ya no hay numeración. Eso sí, por favor, ya no lo permitimos. Solo pueden poner bullets. Si de todos modos va a definir ese último bullet, entonces ya no lo hace con sangría hacia adentro, sino que lo pega al mismo nivel de numeración. Así como viene numerando 2.1, lo pega al margen izquierdo porque lo está definiendo. Entonces, si está definiendo, va a ser un buen párrafo. No solo es como cuando listo, asterisco individuales, asterisco empresariales, asterisco sociales, pero no los estoy definiendo, solo los estoy listando. Si lo voy a definir, si lo voy a desarrollar, entonces sí lo pego a la izquierda. Sí, Jorge. Licenciado, una pregunta. Usted mencionó de que la universidad pide hasta el 4.º nivel. Sí, Eso quiere decir de que sí tenemos que llegar hasta ese punto, o sea, hasta el 4.º nivel. no, no necesariamente. La Mariano Galvez permite llegar hasta el 4.º nivel. Ah, ok. Ujú. No No es que sea... necesariamente usted tiene que llegar hasta A, B, C, no. Ajá. Eso es Ah, ok. propio de Listo. cada investigación. Ok, Hay algunas listo, que en licenciado. el 2.3 sí lo lleva y en el 2.1 no. Hay otras investigaciones que ni se mencionan las A. Cuando yo veo su marco teórico y le digo, pero esto le daba para el 2.1.1, ¿por qué no lo puso? Aquí hay que ponerlo. Y se los jalo y les pongo 2.1.1, porque es parte del tema anterior y no lo numeró, por ejemplo. Ah, ok. Ujú. Pero no es necesario llegar hasta la A. Si su investigación lo da, aproveche pues. Sí se hace, exacto. Se Ok, hace, si listo, no, no, licenciada, gracias. para servirles. ¿Alguna otra pregunta? Va a estar bonito, ¿no? Va a estar bonito. Ahorita ya van a ver ustedes el fruto de toda su investigación que hicieron la semana pasada. Ah, para esto es. Ya. ¿Esto en dónde lo voy a poner? Esto pongámoslo en el 2.2, mucha. Esto queda en el 2.2.1. Sí, esto va acá. No, esto es del 2.4. Y van a ir organizando ustedes. ¿Qué les recomiendo? Primero hagan su esqueleto. No se sienten a llenar de una vez como loco, no. Hagan primero su esqueleto. Después de que ya lo tienen bien estructurado, ahí sí ya se lo pueden dividir. ¿Quién hace el 2.1? ¿Quién hace el 2.2? ¿Quién hace el 2.3? O 2.4, como sea. Ya se lo dividen, pero están en sintonía. Solo tienen que ir buscando más información. Si no la tienen en su estrategia de búsqueda de la semana pasada, pues sigan buscando, hay más. Sí, yo les dije, es duro. Las semanas del marco teórico, si la semana pasada fue un poquito pesadita, esta es dura. Esta es dura. Había noches que yo dormía 3 horas. 3 horas porque no me van a dejar mentir. Pero en la noche, cuando ya todos se fueron a dormir, ala, como que si el cerebro le zumbara a uno y las manos también. Buena música, ¿saben qué hacía yo? Mi copita de vino, la ponía ahí, mi música en mi estudio y yo a trabajar. Cuando yo sentía, la 1 de la mañana. Y otro tip también importante, escriba qué va a avanzar por noche. Haga su propia agenda. Y conforme va cumpliendo con ese punto, lo tacha. A usted le tocó los antecedentes. Bueno, ¿cómo me voy a organizar esta semana para cumplir con los antecedentes de la investigación? Ya tengo los antecedentes, pero ¿cómo los voy a colocar? ¿Y cómo los voy a trabajar? El lunes voy a trabajar
2 horas. Voy a tratar de trabajar lo más hasta el miércoles para ya revisar el jueves y entregar al grupo para que vean cómo va avanzado el marco teórico para el jueves y descansar desde viernes y sábado para estar en la familia, para poder estar con la familia para el Día de los Santos. Entonces, usted va subrayando 2.1.1, lunes, ras. 2.1.1.2, martes. 2.1.1.3, miércoles. Y digamos que solo hasta ahí se quedó. Una cosa así. Entonces usted va subrayando qué va avanzando. De ahí lo revisa. El jueves, revisión total. Tiene las citas, se cargaron las referencias, estoy haciendo lo internacional, regional y nacional. Sí, sí, sí. ¿Cuántos en total? Puse 6 antecedentes. Buenísimo. Ahí está. Listo. Para jueves. Check. Pero tienen que ser los sigones. Si no, no sale. Si no, no sale. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Cómo va el sí, Juan Carlos? Va, solo para quedar un poquito más claro el concepto con respecto al marco teórico, ¿va? Prácticamente serían conceptos que sustentan toda la investigación y prácticamente cada concepto, pues obviamente lo tendríamos que haber obtenido de alguna fuente y va a ir directamente con su cita. Cita y referencia, correcto. Y adicional a esto, pues tenemos que comentar algo al respecto para ampliar más la información de esa cita. Correcto. Si no, se Ok. lo está haciendo copy-paste autorizado. ¿Ya se da cuenta? Ujú, así es. ¿Y qué piensa usted como autor? ¿Qué piensan ustedes como autores? Ujú, Por eso es de que vimos la estructura. ujú. Primero defino, luego explico y luego pronostico. Sí Oh, se necesita pronosticar, si no, no, ¿verdad? Si no, si solo no, explico. solo definir y explicar. Ok, Exactamente. está Porque yo bien. tengo que ver lo que ustedes dicen. ¡Hala, qué bonito esto! ¿Verdad? Es una compilación de todos los autores sobre tal cosa. ¿Y usted qué piensa? ¿Verdad? Es importante, es importante. Está bien. Ahí estamos. Ujú. Gracias. Vaya. ¿Algo más? Maravilloso el mundo de la investigación. Ustedes no sienten. Bueno, a mí tal vez porque me apasiona la investigación, pero yo siento que voy caminando en el camino de la investigación y se van abriendo como más burbujas de colores y arcoíris y llenando y van surgiendo como muy romantizado esto, si quieren, ¿verdad? Pero cuando usted va caminando, a usted le van surgiendo en el camino flores y árboles frutales y van saliendo animalitos. Eso es la investigación. Es el estado del conocimiento. Todo ese marco teórico que voy encontrando, dicen, esto así era. Yo creía que era de esta otra forma. Es impresionante. Y a final de este trimestre, ustedes se van a convertir en esos expertos en el tema, porque usted come el tema, duerme ese tema, se baña con el tema, maneja con el tema. Como no tengo tiempo de leer, me descargué 3 audiolibros, mucha, y como vengo en la Villalobos, me da tiempo de oír uno. Díganme si no les pasa eso. Están a la hora del almuerzo y viene un compañero y habla sobre cabal el problema que usted está investigando. Cuando uno siente, mira vos, ¿y qué pensás sobre tal cosa? Usted vive, duerme, respira el tema de investigación. Pero ese es el estado del conocimiento que se le está dando. Usted está viviendo ese estado de conocimiento. Y no hay cosa más preciosa para un investigador que vivir el estado del conocimiento, con base en un buen y robusto marco teórico. Bueno, vamos a pasar a asistencia, ¿les parece? Solo para los que acaban de entrar y no oyeron al principio, queda ya establecido que como el próximo sábado es 1 de noviembre y es asueto, por cierto, la diferencia
antes posible para que lo tengan ustedes junto con el material de esta semana. No solo la presentación, la grabación y la tarea, sino que también de una vez tengan el contenido del próximo sábado para que lo vayan dosificando como debe ser. Pasen muy feliz día, buen fin de semana, que el Señor me los bendiga y nos saludamos en 2 semanas. Pasen feliz.